Amados hermanos, Dios les bendiga. Los saludo con la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en este día del Señor, hermanos, quiero compartir con la iglesia, con ustedes, un tema, como todos, muy importante. Y vamos a hablar, hermanos, de esa situación en la cual algunos cristianos, por no decir muchos cristianos, hermano, han caído en el camino del Señor, han caído, hermano, y muchas veces no se han levantado. El tema de este día, hermano, se titula ¿Por qué caen algunos cristianos en el camino? ¿Por qué caen algunos cristianos en el camino? Y está basado, mis hermanos, en el libro de Santiago, en su capítulo número 1, y vamos a leer del verso 12 al 15. Libro de Santiago, en su capítulo número 1, versos del 12 al 15. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios, mi hermano. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gloria a Dios. Y precisamente, mis hermanos, el tema va relacionado con una palabra que aquí aparece, que es la concupiscencia. Algunas veces ya lo he preguntado, ¿qué es la concupiscencia? Y la concupiscencia, mis hermanos, es las cosas que nosotros hacíamos antes de conocer al Señor, las cosas a las que nos dedicábamos antes de conocer al Señor. Esa es la concupiscencia, la vida que teníamos antes, los hábitos que teníamos antes, las actividades que realizábamos antes, el lenguaje que teníamos antes. Esa, mi hermano, es la concupiscencia. Los vicios que teníamos antes, la concupiscencia. Y si se da cuenta, hermano, quiero que vaya por favor a las Escrituras, ahí donde estamos, y nos habla el verso 12, que es bienaventurada aquella persona que soporta la tentación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, hermano, vamos a ser tentados de parte del enemigo, pero vamos a ser tentados de parte, hermano, de acordarnos de las cosas que hacíamos antes. Pero dice, hermano, que es bienaventurado aquel que soporta la tentación. Sabemos cuál es el consejo de parte de Dios, hermano, que cuando venga la tentación, ¿qué debemos de hacer? Dice el Señor, doblar nuestras rodillas y pedirle ayuda. Pedirle ayuda. Doblar nuestras rodillas y pedirle ayuda. Nos sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esto es importante aclararlo. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esa parte que quede muy clara. Verso 14. Aquí viene de parte de quién somos tentados, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Escúchelo bien. Cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos.
Vamos a hablar de este verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia, cuando de nuestra propia manera de vivir pasada, nos atrae y nos seduce. La palabra seducir, hermano, no es solamente encaminada a lo sexual, sino la palabra seducir, hermano, significa aquello por lo cual somos atraídos y somos engañados. La serpiente, hermano, sedujo a Eva. ¿Por medio de qué? De la mentira. Come del fruto, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Dios te mintió cuando te dijo que ibas a morir, pero no vas a morir, vas a ser como Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo? La estaba seduciendo por medio de la mentira. Y en esta parte, hermano, muchos somos atraídos y seducidos, hermano. Le voy a contar, hermano, un ejemplo de un compañero de trabajo que tuve hace muchos años, hermano. Y este compañero de trabajo llevaba muchos años en Alcohólicos Anónimos. Él no era cristiano. Y yo recuerdo que tampoco lo era en ese entonces. Y hermano, él llevaba muchos años sin tomar, aproximadamente 20 años. Y nos decía a nosotros, ustedes son débiles, ustedes no pueden soportar. Véanme a mí, dice, tantos años sin tomar. Y yo recuerdo, hermano, que a esas reuniones mundanas, él nos acompañaba. Y cada vez que le ofrecían algo, él decía, a mí dame mi refresco, a mí dame agua. A estos dales, porque son borrachos. Y se burlaba de nosotros. Si ustedes son débiles, mírenme a mí, yo resisto. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo mal mi compañero, hermano? Que estaba cerca de la tentación, estaba cerca del pecado, la toreaba. Ese fue su error, hermano. Ese fue su gran error. Y le voy a decir por qué. Porque un día, hermano, alguien le dice, tómate algo. Y él, hermano, yo recuerdo bien a mi compañero. Y él dice, está bien, sírvame una, pero nada más una. Nada más una. Hermano, esa fue su perdición. Esa fue su perdición. Le sirvieron una, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y hermano, para no hacer esto largo, lo tuvimos que ir a dejar a su casa, porque ya no podía sostenerse en pie. Ese fue el inicio, hermano. Así estuvo aproximadamente durante unos 3 meses más o menos, bebiendo diario, hermano, hasta que murió. Nosotros lo vimos morir. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Que él se acordaba de las veces que él se sentaba a la mesa con otras personas y bebían. Y él cada vez que se sentaba con nosotros sentía algo en su estómago porque no lo tenía dominado. Él no conocía de la palabra de Dios. Él nada más estaba aguantando, hermano. Pero ese día dijo, a ver, sí lo puedo soportar, sí puedo ser fuerte, soy fuerte. Pero él no sabía, hermano, lo que era la concupiscencia. 3 meses estuvo, hermano, bebiendo de día y de noche, y murió. Y murió. Nuevamente, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. ¿Qué quiere decir esto que acabo de leer? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. Todos nosotros, hermano, todos los que me están escuchando, pueden ser tentados en un momento determinado. Pero de nosotros depende, hermano, dar ese paso y decir, bueno,
vuelvo a hacer lo que hacía antes. Total, nada más una vez lo vuelvo a hacer. ¿Se le hacen conocidas mis palabras? No más una vez lo vuelvo a hacer y ya no lo vuelvo a hacer. Y sin embargo, hermano, seguimos cayendo en esas cosas que antes practicábamos. Debemos, hermano, de estar bien tomados de la mano de Dios, bien agarrados de la mano de Dios, hermano, para no caer. Porque la concupiscencia, hermano, va a estar diario, hermano. Es cierto que muchas veces, hermano, nos hacemos fuertes, pero fuertes en Cristo y con la ayuda de Dios, porque por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Siempre tenemos que estar dependiendo, hermano, de Dios, de su mano poderosa. Siempre, hermano, siempre. Y le voy a decir algo, hermano. ¿Sabe cuándo se va a acabar la tentación? ¿Sabe cuándo se va a acabar la concupiscencia, hermano? Hasta que muramos. Hasta entonces se va a acabar, hermano, la tentación y la concupiscencia. Mientras, hermano, tenemos que estar firmes, hermano, firmes, bien agarrados de la mano de Dios. Dice que la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Cuando el pecado se consuma, hermano, cuando caemos, hermano, en la tentación, ya no hay nada que hacer, hermano. Nada. Imagínese, hermano, un vaso de cristal que usted lo está cuidando y de pronto se le cae o lo deja caer. Yo le pregunto en qué momento ese vaso de cristal lo va a poder restaurar a como estaba. Ya no. Jamás. Jamás, hermano, lo va a poder restaurar. Jamás. Así es cuando nosotros, hermanos, caemos en la tentación. Cuando somos seducidos, atraídos y seducidos por nuestra manera de vivir pasada. ¿Qué es nuestra manera de vivir pasada? Yo decía nuestros hábitos pasados, hermano, nuestra manera de vivir pasada. Aquellos que en un momento dado estuvieron encadenados, hermano, al alcohol, lo va a seguir llamando, hermano. El alcohol lo va a seguir llamando. Aquellos, hermano, que alguna vez, hermano, conocieron o conocimos de las drogas, ahí va a estar, hermano, la tentación. Aquellos, hermano, que eran, hermano, practicaban las cosas ilícitas, el que robaba, el que traficaba, ahí va a estar la tentación, hermano. Ahí va a estar la tentación diario. Diario va a estar ahí llamándonos y diciendo, ven nuevamente, solamente una vez más nada más. Y eso, hermano, es solamente abrir la puerta para el despeñadero, hermano, y seguirlo haciendo muchas veces y caer, hermano, de la gracia de Dios. Aquellos que alguna vez, hermano, eran aficionados a la pornografía, igual, hermano, de esa manera. Debemos tener mucho cuidado y conocer este enemigo, hermano. Si usted no lo conocía, hoy se lo digo, se llama la concupiscencia. Lo que antes practicábamos, lo que antes hacíamos, antes de conocer a Cristo. ¿Cuántos hermanos cristianos caen una y otra vez, y dicen en una fiesta, solamente me voy a tomar una con mi amigo, solamente una con mi compadre, solamente una con fulanito, para que no se sienta? Más importante es el Señor que cualquier persona, hermano. Más importante es Dios que cualquier persona. Que se enojen los que quieran, pero no hagamos enojar a Dios ni entristezcamos al Espíritu Santo, hermano. No lo entristezcamos. Cada vez que hacemos algo indebido, hermano, el Espíritu Santo se entristece. Cada vez que decimos de nuestra boca algo, hermano, que no es correcto, el Espíritu Santo se entristece. Pero no solamente se entristece, hermano, sino que se aleja. Se aleja, hermano. Eso, si no lo sabía, hoy se lo digo, se aleja de nosotros. Es importante estar, hermanos,
viviendo esto. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 24, 7 veces cae el justo, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Gloria a Dios. El impío, dice, queda postrado. El impío cae y ya no vuelve a levantarse. Nosotros sí, hermano. Nosotros sí. Dijo el Señor, hermano, y aunque otros lo toman en otro sentido, pero dijo el Señor, si alguno está libre de pecado, arroje la primera piedra. En algunos cristianos, hermano, a veces han caído. Pero lo hermoso de Dios, hermano, es que cuando el cristiano que cae, inmediatamente se da cuenta, hermano, que hizo algo mal, se vuelve a Dios, hermano. Se vuelve a Dios arrepentido, hermano. Y pide perdón con todo su corazón. Y hace votos y le dice al Señor, votos quiere decir compromisos con Dios. Y hace compromisos con Dios y le dice, Señor, perdóneme. Perdóneme porque fui débil. Perdóneme, Señor, porque sucumbí a la tentación, porque sucumbí a mi concupiscencia. Perdóneme. Y la palabra de Dios, hermano, es muy hermosa. Cuando dice, hermano, en el Salmo 55, cuando el rey David, hermano, esto lo escribió el rey David, el Salmo 55, dice, gloria a Dios. Perdón, hermano, es el Salmo 51. El rey David, hermano, se entristece por lo que hizo con Betsabé. Le duele su corazón de haberle fallado a Dios. Tal vez alguien me está escuchando, hermano, ahorita, que le ha fallado a Dios y le hacía falta esta palabra. Y dice el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando alguna persona cae, hermano, en su concupiscencia, en el pecado, cuando es atraído y seducido y se da cuenta, hermano, y si se vuelve a Dios arrepentido, humillado, en ayuno, y le llora a Dios y le dice, Padre, he pecado, Señor, contra usted, he pecado contra usted, me doy cuenta, reconozco. Ve ahí en este mismo Salmo 51, dice el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí el rey David está reconociendo que le falló a Dios. Y el verso 3, hermano, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo que el rey David había hecho, hermano, él no estaba en paz. Él se acostaba, hermano, y decía, pequé contra Dios. Se levantaba y decía, pequé contra Dios. En sus sueños tal vez pequé contra Dios. Hasta que fue, hermano, al Señor y le dijo, yo reconozco mis rebeliones. Límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Vuélveme el gozo de la salvación. El rey David reconocía, hermano, que ya no tenía paz, que ya no tenía alegría como antes.
¿Qué es lo que nos hace caer, hermano, en la concupiscencia? Cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Cuando dejamos de tener, hermano, una vida cultural. Es entonces, hermano, cuando más fácilmente somos atraídos y seducidos. Una persona que no se congrega, hermano, normalmente es muy dada, hermano, a caer en la concupiscencia. Sin embargo, Dios en su bondad, hermano, nos da una salida y nos dice: si te vuelves a mí y haces compromisos conmigo, yo te voy a perdonar. Qué bueno es Dios, hermano. Libro de Proverbios, adelante, en el capítulo número 18, Proverbios 18. Proverbios 18 dice, en el verso 10, Torre fuerte es el nombre del Señor Dios. A él correrá ¿quién? El justo, y será levantado. ¿Y por qué será levantado? Porque estaba caído. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Aleluya. Y será levantado porque estaba caído el justo. Caído de una o de otra manera, estaba caído. Y dice que cuando el Hijo de Dios está caído, que ha caído en el pecado, que ha caído en su concupiscencia, corra a Dios. Corra a Dios, y Él dice al Señor, y Él lo levantará. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4, en el Nuevo Testamento. Y yo, hermano, me maravillo de la bondad de Dios. Porque Él no quiere la muerte del pecador, hermano. Él no quiere que nosotros vayamos a ese lugar de tormento. Él no quiere eso. Y nos dice que sino que se arrepienta el pecador y viva. Y quiero, hermano, que vea lo que dice el capítulo 4 de Hebreos. En el verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe que somos débiles, hermano. Él sabe que en un momento dado podemos fallarle. Él lo sabe, hermano. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo supo lo que era la tentación. El diablo lo tentó, hermano, de muchas maneras, de muchas maneras. Aquí está escrito y aquí lo encierra todo. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, en la condición de hombre, pero sin pecado. Él sabe lo que es la tentación, él sabe, él no tenía concupiscencia porque él no hizo cosas malas, pero sí supo lo que era la tentación. Él supo esa atracción a hacer lo malo, pero dice la palabra de Dios, hermano, que nunca pecó, que nunca pecó. Y el verso 16, hermano, para terminar este tema, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, hermano. Si alguno de ustedes, de nosotros, hermano, ha caído, ha sido seducido, hermano, por su concupiscencia, ha vuelto a hacer, hermano, lo que antes hacía, hermano, y está arrepentido, dice la palabra de Dios: acércate confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si alguien, hermano, ha caído, aquí está la respuesta. Acerquémonos al trono de la gracia
en el nombre de Jesucristo, hermano, para pedirle a Dios misericordia, para pedirle fuerzas, hermano, para vencer la tentación, para pedirle fuerzas, hermano, para vencer el pecado, para pedirle fuerzas, hermano, cuando nuestra concupiscencia nos llame con voz amable, con voz amorosa y nos diga: no pasa nada si vuelves a hacer lo mismo, no pasa nada si vuelves a hablar igual, no pasa nada si vuelves a tomar, no pasa nada. No pasa nada si vuelves a hacer lo que antes hacías. Nos va a hablar con voz amable, con voz melodiosa para convencernos. Y es entonces, hermano, cuando debemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, hermano. Humillados y decirle: Señor, estoy siendo tentado en este momento por mis amigos, por mis familiares, por mis vecinos, por el trabajo donde estoy. Y recurrir, hermano, al trono de la gracia para que el Señor nos dé fuerzas y mantenernos. Y no caigamos, hermano. 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levanta, el impío queda postrado. Mantengámonos, hermano, firmes en nuestra profesión, que es el cristianismo, hermano. Grande galardón nos espera, hermano. Y el último consejo que nos da la palabra de Dios allá adelante, en Primera de Juan, hermano. Una hermosa palabra para nosotros. Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Escúcheme. Si no lo ha encontrado, escúcheme. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si alguno de nosotros, hermano, ha fallado, corramos al trono de la gracia, pidamos fuerzas, pero principalmente, hermano, confesemos nuestro pecado delante de Él. Y ahí, hermano, tirados en el suelo, suplicando misericordia, hermano, Él nos levantará. No hay quien diga, hermano, yo no voy a caer, porque dice la palabra de Dios, el que está firme, mire que no caiga. Pero qué hermoso es Dios, hermano, que nos da las herramientas para poder, hermano, acercarnos a su presencia, en esa oportunidad que Él nos está dando, hermano, porque Él conoce nuestras debilidades. Pero eso no quiere decir, hermano, que estemos cayendo continuamente en el pecado y en la tentación. Eso no quiere decir eso, hermano. Eso quiere decir, hermano, que si alguna vez, hermano, estamos débiles, reconozcamos nuestro pecado, nos acerquemos a Dios y volvamos, hermano, otra vez al camino por donde estamos andando. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermano, este día del Señor. Pásela bien con su familia. Shalom.